Sí, me he visto afectado y me he visto beneficiado. De eso se trata. Ahora, ¿qué pienso del VAR? Bienvenido si el VAR viene. Es una gran inversión que los equipos están haciendo. De lo que sí estoy claro es esto. No creo ni creeré nunca que un árbitro te va a afectar o te va a beneficiar porque lo está haciendo a propósito o porque hay todo un plan maquiavélico atrás de ello. Mientras yo sea presidente de Platense, él va a ser mi entrenador y de eso no tengo dudas. En vivo al presidente del Platense, Cristian Andrés, al cual pues le mandamos un saludo hasta la ciudad de San Pedro Sula y le damos la bienvenida aquí a Líderes el Podcast. Hola, gracias por haberme esperado. Disculpen que tuve un atraso, pero aquí estoy con ustedes todo el tiempo que lo requieran. Gracias, Cristian. Te presento a mis compañeros César Munive y Edgardo Simovich, un viejo conocido tuyo ya. Sí, sí. Bueno, hola, don César, mucho gusto. Tuve la oportunidad de ver algunos programas ya de los que han hecho, así que encantado de poder estar con usted. Y bueno, Edgardo, que lo conozco desde que nos goleaba tiempo atrás y desde que también metió goles en nombre de Platense, así que también un honor estar aquí con él y poder hablar. El placer también para nosotros y bueno, muchas gracias y sabemos que su tiempo vale oro y a veces se puede, otras veces no se puede y bueno, vamos arriba, a hablar de lo que nos gusta a todos. Arranquemos, César. Sí, no, definitivamente. Bienvenido Cristian Andrés aquí a Líderes, el podcast y en esta sección que nosotros le llamamos Sin Amague, porque aquí hablamos de lo que es fútbol, tenemos charlas amenas con nuestros invitados y empecemos con la historia de Cristian Andrés. ¿Cómo llega Cristian Andrés al Platense? ¿Quién era Cristian Andrés antes de llegar al Platense? ¿Cómo se dio todo esto para que llegara a Platense a ser el presidente de un equipo de fútbol que tiene historia? Bueno, César, arranco diciéndole que sigo siendo el mismo. La verdad que yo nací siendo Real España. No puedo obviar que todavía guardo ese recuerdo y que pues obviamente es bien difícil decir que uno puede tener dos amores, pero hoy en día los tengo, aunque estoy enamorado de Platense, ahí tengo a Real España en un lugar en mi corazón. Hace 11 años, a ver, sí, creo que 11, por casualidad, viendo un partido en el Estadio Excelsior, Platense versus Real España, tuve la oportunidad de conocer algunos ex directivos del Platense y pues fuimos formando algún tipo de amistad y de relación. Y con los años, pues siempre tenía la oportunidad de ir a ver este clásico que era para nosotros en aquel momento, Platense Real España al Puerto. En el 2020 me voy por temas de COVID, pues me contagié, fui de los primeros casos y sí, la vi ahí medio, casi que vi la luz en el camino, en el túnel. Y me fui a vivir a Chachahuala, adelante de Omoa, un año que estábamos todos encerrados. Y pues ahí mi diversión era, bueno, ojo, el fútbol también se fue al silencio, pero ya cuando empezó los partidos eran a puerta cerrada y tenía la oportunidad pues al menos de si estar cerca era de Platense. En eso vino el descenso del equipo. Ya yo, de tanta cercanía que había, pues tenía la oportunidad de opinar, de comentar. Luego, estando en segunda división, tuve una mayor cercanía porque también tuve pues un espacio, no era directivo, era más un tema de acompañamiento, pero sí era escuchado, empecé a apoyar en el tema de mercadeo, que en todo caso ha sido mi fuerte. Y, y bueno, en el 2020, agosto de 2024, eh, el equipo queda pues prácticamente sin dirección y me llaman y me ofrezco bueno, a guiar el equipo al menos por un año en segunda división y me había dado ese tiempo para ver si lográbamos llevarlo a primera división de la cancha. Ese era mi sueño, mi anhelo. Pero segunda división es complejo, sin embargo, también la perfección de Dios se da día a día y hoy yo entiendo por qué tuve que vivir
ese sacrificio, digámoslo así, y era para pues, prácticamente tener la fortaleza y el conocimiento y el hambre de lo que es estar en segunda división versus una primera división que debería ser la liga élite, ¿no? En cualquier país. Entonces, desde agosto de 2024 ya se da mi involucramiento como presidente y presidente único, porque como le digo, tiempo atrás había tenido la oportunidad de estar cerca de presidencia, pero no es lo mismo. Realmente cuando usted está, la democracia es válida, pero en el fútbol es complejo el tema. Y, y luego, bueno, el primer torneo que estoy como presidente de segunda división, llegamos a la final con Choloma, la perdimos en penales. Y el segundo torneo, el de clausura, lo perdimos en semifinales contra Independiente, también en penales. Los penales han sido como para mí el talón de Aquiles en mi vida, desde que yo los hacía, me los comía, no los metía. Bueno, a Jorge sí le metí varios. Pero bueno, luego, pues cuando va a arrancar el torneo de apertura de 2025-2026, la idea era, ahí sí yo dije, bueno, es ahora o ya, me retiro de esto, no es para mí. Y conformamos un equipo que lo que buscaba, de verdad, yo estaba, quizás era un sueño ahí, una utopía, pero lo que quería era ser campeón, apertura y clausura y subir a primera división sí, como supercampeón, pues campeonísimo. Y bueno, ya todo está listo, estamos a 2-3 semanas en pretemporada para arrancar el torneo de segunda división y se da la resolución del laudo, que bueno, ya esta historia ustedes la manejan. Todos los detalles que quiera Jorge Rivera se los puedo dar hoy. Y así se da el paso a primera división. Fueron, creo que 5-7 días bien complejos. Muchos temores que tenía y otros que también me fueron metiendo en la mente para quienes yo digo hoy en día no les era conveniente que Platense estuviera en primera división de nuevo. Y bueno, ya ustedes saben la historia, torneo de apertura, logramos un cuarto lugar, inédito. Y bueno, ahorita estamos ahí luchando, el objetivo está claro, el objetivo es primero clasificar a la liguilla. Lo que buscamos es lograr una mejor posición o al menos hacer más puntos que lo que hicimos en el torneo de apertura y bueno, a partir de ahí soñar en la triangular que nos toque. Muy bien. Cristian, ¿cómo recibieron la noticia de reinstalarlos en primera división y tuvieron algún tipo de indemnización ustedes como institución por haberlos bajado a segunda división de una forma no correcta ni clara? Y la segunda es, ¿quién tuvo el acierto de llevar al profesor Raúl Cáceres a Platense? Bueno, indemnización no hubo. Realmente lo que el laudo indica era que teníamos que ser restituidos. El tema de indemnización lo deja para un seguimiento a nivel de juzgado, de una demanda civil en juzgados locales. Está abierta esa brecha. En realidad no es mi intención darle por ahí. Igual estamos viendo un tema a nivel de junta directiva de Liga Nacional que se va a llevar una solicitud por parte de Platense a la asamblea que es en junio. Entonces, a partir de ahí veremos qué puede pasar. La verdad que Platense, al ser uno de los 7 equipos estables, digamos, fundadores y dueños de la liga, pues los equipos fundadores al final de cada año de competencia, pues hay una repartición de utilidades realmente para todos los equipos, aplica, ¿no? No solamente los 7 equipos estables, pero en este caso es lo que estamos explorando, como digo, en los términos más amigables que ustedes se puedan imaginar, no es mi intención entrar en controversia. La verdad que a pesar que esos 5 o 7 días en donde se dio la notificación del laudo, así como pues tuve muchas llamadas en donde me cuestionaban si estaba seguro de querer entrar a primera división, que por qué no me esperaba un año en segunda, que ya habíamos logrado lo que queríamos, que
iba a ser el presidente que había llevado a Platense a primera división, llevó un año, iba a descenderlo y bueno, todo este tipo de, de ¿Te alarmas, ¿no? amenazaron? Que ¿Te sí, que amenazaron? no amenazas, pero sí te hacían como reflexionar y decir, hey, y si soy yo que llevo el equipo primera y un año lo desciendo, porque obviamente habíamos armado un equipo para segunda división, un equipo que hoy en día, más o menos, sin ser dueño de la verdad, creo que de algo sí estoy seguro, es el equipo que menos cuesta, ¿no? Que menos cuesta a nivel de costo en el año, y eso implica los dos torneos, y creería que el que le sigue por lo menos cuesta 4 veces más, ¿no? Y ahí sigamos sumándole. Entonces, la verdad que era algo que yo tenía que escuchar y reflexionar, pero también estaba consciente que esto era, a mí no me gusta de nuevo utilizar palabras que suenen controversiales, pero de una u otra manera era un golpe de autoridad a lo que se había hecho mal años atrás. Ya quienes lo hicieron ni siquiera son parte de estas instituciones. Pero también era un punto de reflexión, ¿no? Para buscar hacer lo bueno y era que todo aquel que no es corrupto se sintiera ganador, no solamente en el ámbito del fútbol a nivel hondureño, sino que en todo. Entonces era una luz de esperanza y yo no podía ser quien la apagara. Y bueno, nos tiramos y de algo sí estaba seguro, que a mí me hacían 3, 4 preguntas. Una era, ¿estás listo en lo administrativo? Y yo decía, pues bueno, hace 2 meses ustedes mismos hicieron una auditoría para ver si calificábamos a ser uno de los equipos que pudiese comprar una plaza, ¿no? En primera división, y ustedes mismos dijeron que Platense estaba listo, así que estoy listo en lo administrativo. Y la verdad que sí, porque nosotros el equipo siempre se manejó con los lineamientos de primera división. Luego me preguntaban si estaba listo en lo deportivo, en lo futbolístico. Y bueno, en este sentido, como mi locura era de ser campeón invicto, y además era ser campeón invicto, eso no lo dije antes, en los dos torneos, y habíamos hecho pretemporada con equipos de primera división. Recuerdo que a Maratón le ganamos 4-0 y a Génesis le empatamos 2-2, si no me equivoco. Entonces, pues yo tenía esas credenciales, ¿no? De que había jugado con equipos de primera y pues mal no lo habíamos hecho. Y de ahí me preguntaban si estaba listo en lo financiero. Y la verdad que ahí les dije que yo me había graduado de segunda división y el que juegue en segunda división sí tiene hambre, así que estaba seguro que cualquier patrocinio que viniera por estar en primera iba a ser 1000 veces mejor que lo que teníamos en segunda, así que estaba listo para pues enfrentar lo financiero, y que en verdad en esas 24 horas, 48 horas había tenido 3, 4 llamadas de marcas que al menos les había interesado el averiguar y el explorar cómo podían ser parte de los patrocinadores del equipo. Entonces eso era ya más, simplemente ese interés era más de lo que había tenido durante un año en segunda división. Y recuerdo clarito, y ahí están las entrevistas, que no me las estoy inventando ahorita, que yo decía que nosotros no veníamos a participar a primera, que veníamos a competir. Pero sí, la verdad que tienen que comprender ustedes que era cambiar el calendario que ya estaba hecho. Esto se dio 3, 4 días, creo, antes de que estaba la fecha de inicio del torneo de apertura. Ya todo está, toda la logística, los equipos ya habían hecho pretemporada, simplemente nosotros podíamos venir y decir que necesitábamos un mes para poder arrancar y íbamos a trastocar el fútbol hondureño. Ahí fuimos muy flexibles y solamente pedimos una semana, 7 días. La Liga Nacional, la Federación sí nos apoyó en poder hacer todo el cambio administrativo de contratos de segunda división a primera división y bueno, en eso sí sentimos apertura. Pero entonces también era un temor de los 10 equipos, porque tenés que pagar un mes más, pues. O sea, si nosotros decidíamos se tira un mes más, entonces estamos hablando de millones, ¿no? Que se podían ir al costo. Y bueno, también comprendíamos eso, así que nosotros ahí fuimos flexibles. Recuerdo que, es más, ni siquiera, en eso sí, ahí me resentí un poco porque ni siquiera pudimos descansar la primera semana, que hubiera sido lo ideal, con eso de que descansa un equipo por semanas, por jornada, perdón.
Y nos tocó jugar con Juticalpa. Gracias a Dios, Juticalpa accedió a mover la primera fecha y entonces por eso es que nuestro primer partido se da contra Real España. Mi sueño era llevar al equipo a primera división y jugar contra Real España en el Estadio Morazán. Ese era mi sueño y ganarle. Y lo saben muy bien los españoles que me conocen, que yo hablaba de eso. Y se me dio tal cual. Y también jugamos en el Estadio Morazán de locales, porque no podemos jugar en el Estadio Excelsior porque no hay alumbrado eléctrico. Solamente faltaba algo, que yo estaba fuera del país, entonces no lo pude vivir. Pero fue genial ganarle a Real España 2-1. Casi le ganamos anoche también, se salvaron. Pero bueno, ya verán para dónde dejarlo ahora, si para Platense o para Real España. Entonces, realmente hubo mucho en esos 5 o 7 días. Para mí era una experiencia nueva, aprender sobre el reglamento, estatutos, formas de trabajo. No es lo mismo estar en segunda división, en donde yo era parte de la junta directiva, logré estar a los 6 meses de estar en segunda división y realmente tenía pues cierta posición, ¿no? Que pues, los demás compañeros me permitieron tener y aquí en primera división era el último, ¿no? De los caciques y bueno, fue un torneo de apertura de mucho aprendizaje y bueno, por ahí fueron más o menos algunos de los detalles que vivimos. Muy interesante. Sí, Simo. la verdad que es espectacular lo que nos estás contando. Y bueno, yo conociendo un poquito lo que es el entorno, lo que es Platense, bueno, yo tuve ya hace muchos años, fue el equipo que me abrió las puertas de Honduras y conozco algunos ex directivos y gente que apoyaba al equipo constantemente. ¿Te sentís bien arropado por tu junta directiva, por gente, o sentís de repente algún poco de celos de algún ex directivo porque no pudo, o porque descendió el equipo, porque no pudo estar en el equipo? Porque a mí me tocó en ese tiempo vivir eso, vivir que algunos directivos estaban peleados entre ellos, y directivos que eran fuertes. Yo decía, pucha, si se llegan a juntar estos, pueden hacer y mismo lo hablamos con el profesor Cáceres el otro día. Platense tiene muy buenos directivos grandes, señores grandes de mucho poder. Yo decía, si se juntan todos, pueden hacer un monstruo de equipo, un tremendo equipo. Pero mi pregunta es, ¿sentís ahí el apoyo o sentís un poquito de recelo porque vos viniste nuevo, porque ahora ya estás en primera, porque dijiste estás haciendo las cosas bien, que el equipo clasificó a liguilla? ¿Sentís eso o te sentís respaldado? La pregunta no está difícil, la respuesta es la difícil. Pero es que este programa es para eso. Este programa no te vamos a preguntar cositas lindas. Sí, por eso que se llama Sin Amague, ya me di cuenta. No, realmente, como en toda asociación, como en toda agrupación, tenemos de todo. Yo les diría que eh, yo he recibido de todo. He tenido malos directivos, he tenido directivos que he tenido que sacar porque han actuado mal. Hay directivos de tiempo atrás que también pues, guardan algún tipo de resentimiento o de recelo por no haber vivido ellos este momento. Obviamente es bien fácil venir y querer agarrar un equipo en primera división. Cuando estaba en segunda nadie lo quería. Entonces Dios es justo, ¿no? Y así también hay un par de directivos del pasado que incluso eh, tengo la oportunidad de almorzar con ellos. Yo lo digo, un señor porque es un señor en todas sus palabras, como don Celín Canaguati, un caballero y yo de él pues hablo lo que es y luego una familia como la del señor Atalayar y Abraham, su hijo, que me han apoyado y que están ahí y ya, o sea, la verdad que eh, por ahí viene ese apoyo. Eh, Al mismo tiempo, obviamente todo el mundo lo haría mejor, ¿no? O sea, todo el mundo lo haría Sí, mejor pero y bueno, yo
estaría lindo que se juntaran, como lo dije yo varias veces, los Alan Ramos, los Sierra, que yo me acuerdo que eran unos muy buenos directivos. Sí, don Alan y don Mario, perdón, Edgardo, don Alan y don Mario, a pesar que no están tan cerca, obviamente ya pasan en múltiples ocupaciones, Sí, sí, pero sí son dos personas más de quienes siempre he recibido un buen consejo, una felicitación y quieren, son verdaderos platencistas. Yo creo que en eso se sí, basa todo. O sea, cuando uno está en en una figura de estas, en una posición de estas, depende qué es lo que uno busque o uno quiere para uno y uno tener ese mérito o realmente lo que importa es la institución. Eh, entonces, yo creo que en eso se basa todo, en eso se basa el buen o mal directivo. O sea, o quiero figurar yo o quiero que el equipo figure. Eh, y bueno, ellos sí, perdón que los obvié, pero sí, ellos son dos de las personas que en lo que han podido me han apoyado, pues, más que todo en ese respaldo anímico. qué bueno. ¿Cuál es el siguiente proyecto o meta para Platense? Me interesa saber acerca del estadio, de ahora sí que la luz artificial, como quien dice, las luces para jugar de noche, arreglos al estadio. ¿Hay planes para invertir en el estadio también para sentirse más arropado por la gente? La verdad, don César, que el estadio tiene, creo que va a cumplir ya 3 años desde que se cayó una de las torres y luego decidieron pues quitarle el alumbrado o el sistema eléctrico a las otras tres con la intención de reparar las cuatro y hasta ahí era inteligente porque si ya se dio una, pues seguramente las otras iban a ir cayendo como dominó una por una, ¿no? Pero ya que hayan pasado 3 años, pues ya ahí sí hay tela que cortar. El estadio lo maneja Indeport, que es el Instituto de Deportes pues del puerto, que a su vez es una institución que es regulada por la corporación municipal. Entonces realmente esto es un tema municipal. Platense alquila el Estadio Excelsior cuando juega en él. Por cierto, le mando un saludo a las autoridades de Indeport porque dentro de lo que ellos pueden nos apoyan y nos ayudan. A doña Iris y a Javier. Sin embargo, ahí sí no hay mucho que nosotros podamos hacer, don César. Entiendo por una entrevista que pude ver del señor alcalde que la intención es que ahorita van a licitar el proyecto. Y bueno, él se comprometió que para el 31 de diciembre del 2026 iba a estar ya el Estadio Excelsior alumbrado. Yo contento si eso es así, pero bueno, ahí estamos en este momento, ¿no? En una etapa en donde se está licitando el proyecto. Cristian, el tema del momento en lo que refiere a la Liga Nacional es los errores arbitrales. Se está exigiendo que venga el VAR. Se va a implementar un fútbol video support también en este mes de marzo. ¿Te has sentido afectado tú como presidente del Platense con estos problemas arbitrales? Mira, la verdad que bueno, aquí no sé si don César jugó fútbol, perdón don César, pero yo pues lo llegué a jugar amateur eh, y el arbitraje es parte del fútbol. Los errores o los aciertos son parte del fútbol. Con eso no me estoy poniendo a opinar o a comentar a favor o en contra del VAR. Ya esa es una tendencia a nivel global. Si FIFA lo exige y lo mueve, pues no hay más que hacer. Si me he visto afectado o no, man, la verdad que hoy puede ser el afectado y mañana puede ser el beneficiado. Me explico, o sea, solo miremos este clásico Olimpia Maratón, los dos fueron afectados y los dos fueron beneficiados, ¿no? Y en lo que yo no estoy de acuerdo, ojo, y si venís de segunda, Sí. te repito, te graduaste, brother. Entonces, ¿y por qué? Porque lamentablemente no es un tema del arbitraje. En segunda división es más complejo. En segunda división vos estás jugando en canchas que son, o sea, que están, no son planas. ¿Me A entendés? desnivel. Sí, entonces, ajá, hay desnivel, hay de todo. Entonces, es complejo, no puedes culpar. Al final, los árbitros son humanos. Yo jamás, ni cuando estaba en segunda división, he hablado del arbitraje. ¿Que me han afectado? Sí.
¿Que me han beneficiado? También. De lo que sí estoy claro es esto. No creo ni creeré nunca que un árbitro te va a afectar o te va a beneficiar porque lo está haciendo a propósito o porque hay todo un plan maquiavélico atrás de ello. Y simplemente no lo creo ni lo voy a creer y lo voy a defender, así como defiendo el fútbol de Honduras en todas sus instancias. Al final, para mí, esta es una industria, yo no como de ella, yo más bien aporto para que otros coman de ella, pero desde el periodismo deportivo, árbitros, jugadores, empleados que trabajan para patrocinadores, cuerpos técnicos, etcétera, hay mucha gente que lleva un sustento a su casa de este deporte y lo veo como una industria, entonces yo no voy a hablar mal de esta industria. Que todos tenemos que empujar, sí, todos tenemos que empujar, que tenemos que en algún momento señalar, pues sí, pero también depende cómo haces esa señalización, o sea, si la estás haciendo para construir, bien, pero si la estás haciendo para castigar, para juzgar, para cuestionar, o sea, para destruir, mal. Entonces, sí, me he visto afectado y me he visto beneficiado. De eso se trata. Ahora, ¿qué pienso del VAR? Bienvenido si el VAR viene. Es una gran inversión que los equipos están haciendo. Que el VAR no esté ya instalado tampoco tiene que ver con que no se están tomando las decisiones o no se está actuando y ejecutando. Simplemente no es de la noche a la mañana. O sea, aquí tenés que realmente pensar en un montón de factores. Son 5 partidos que se dan por jornada en diferentes plazas. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a comprar 5 equipos? O sea, me refiero a equipos tecnológicos para poder hacer todo esto. No valen $5. Entonces, hay mucho que hacer. Y por eso te digo, o sea, si vamos a hablar para destruir, mejor no hablemos, no cuestionemos. Entonces, hay que hablar en función a verle la manera en que todos seamos un apoyo y que esta industria del fútbol crezca. Porque si Y, y, no, ahí es, están los resultados. y eso es lo que nosotros hemos estado comentando. O sea, es una parte donde hay que fomentar que haya entrenamiento, que haya un tipo de instrucción para los árbitros, que haya una preparación real. Me ¿Sí? preguntaste si yo jugué fútbol. Yo jugué fútbol amateur mucho tiempo, muchos años. Jugué aquí en los Estados Unidos, jugué en high school, que es antes de llegar al college. Uh -huh. Y aquí yo te puedo decir que los árbitros no, porque yo también tuve mi licencia aquí de entrenador aquí en los Estados Unidos. Tengo una licencia nacional para entrenar aquí en los Estados Unidos y también me ofrecieron tomar cursos para ser árbitro y yo no los quise tomar porque aquí en los Estados Unidos los cursos para árbitros son muy largos y son muy intensos. Entonces, yo a eso me refiero. A mí me gusta aportar y hay que aportar. Y este tipo de conversaciones que tenemos con las personas, de invitados que tenemos aquí, lo hacemos con ese motivo. No nos gusta atacar ni hacer menos a lo que tienen, pero sí nos gusta saber cómo es que llega un árbitro a ser profesional, qué tipo de preparación tiene. A lo mejor se necesita un poquitito más de preparación, a lo mejor se necesita un poquitito más de recurso, porque es claro, han tenido errores muy, muy marcados, pero también es claro que tienen errores con todos. Entonces, Sí. ahí sí yo sé que no están queriendo afectar a un equipo en particular, pero sí están afectando a los equipos por la falta de preparación. Y eso se tiene que resolver de alguna forma o de otra. No, totalmente de acuerdo con usted. Y repito, o sea, yo no quiero ser aquí el que esté en caballito, que sale en caballito blanco, pero honestamente también soy muy consciente de que, vaya, estando en segunda división, el error de un árbitro ocasionó una pérdida de 5 millones de lempiras, porque simplemente tuvimos que decir adiós a la competición, ¿no? Por un error. Entonces, sin duda que es complejo, pero repito, con lo que no estoy de acuerdo es con satanizar el arbitraje. No estoy de acuerdo con eso. Yo no puedo tampoco satanizar a un entrenador porque ha perdido 9 juegos o 6 juegos. Yo no puedo satanizar a un jugador porque frente al marco perdió un gol, ¿no? Cuando ha metido 10. Tampoco puedo satanizar a un árbitro porque se equivocó cuando ha tenido 20 actuaciones en orden, pues, y bien hechas. Entonces, yo lo que sí reprocho y resalto es que no satanicemos
el fútbol de Honduras en toda su materia. Jorge. Y ojo, perdón, no lo hablo por ustedes, lo hablo en general, ¿verdad? Ojo, lo hablo en general, lo hablo desde el que pregunta hasta que al que contesta, ¿verdad? Lo hablo por todos. Simovich. Sí, saliendo un poquito ahora al tema de arbitraje, que sabemos que para mí, y ya lo dijimos recién, para mí falta de capacitación, hay que darles más capacitación a los árbitros, hay que prepararlos mejor, no mandarlos al ruedo, los que planifican, los que te dicen este árbitro va a dirigir a aquel, también ellos tienen que prepararse porque, como le comentaba a ellos, no pueden poner una árbitra, una dama, en el Sanker, en el clásico con Real España y contra la Tribuna de Maratón. No lo pueden hacer, tienen que tener un poquito de lógica, un poquito de ética y no la tienen. Pero bueno, saliendo un poco de eso, ¿cómo ves este cambio nuevo que está sucediendo ahora de traer un director deportivo diferente a la federación, un entrenador con poca experiencia a nivel selecciones, a nivel de repente capaz que está aprendiendo, está leyendo, está viendo cómo es el proceder del jugador hondureño, porque ahí es el tema. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves ese cambio? ¿Crees que va a ser bueno o bueno, o estás en la duda o estás pensando de repente, tengo un pensamiento bien claro, que para mí todo sigue igual, esto es un círculo y sigue ese mismo círculo, pero bueno, hay gente que piensa diferente que uno. ¿Dijiste un círculo o un circo? No, yo conozco un poco y sé que hay un círculo que no dejan en gente. No, es que cualquiera aplica. A ver, Sí, pero lo del círculo lo veo más factible que un círculo. ok, no, no, no voy a hablar en torno a si fue una buena o mala decisión. No sé cuál va a ser el resultado. La verdad que muchas veces no depende de una persona un cambio, depende de una filosofía de trabajo, de un grupo, de, de actitud, de realmente cuál sea el propósito. Pero sí puedo decirles qué haría yo o qué hubiera hecho yo. En principio, perdón. Sí, ¿y qué es lo que tú hubieras hecho si tú hubieras tenido esa decisión? Yo y siempre he pensado que la mejor manera, hablamos de preparación, hablamos de conocer lo que pasa fuera de Honduras para traer lo bueno. El extranjero siempre trae lo bueno, o al menos esa es la razón de traer un extranjero al país. Pero también yo no puedo menospreciar lo que tenemos localmente. O sea, hay mucho talento en Honduras. Yo siempre he creído en que lo que debe de funcionar es una dupla, un hondureño con un extranjero, pero ojo, ese extranjero debió o debe entrenar en el país para que conozca realmente la idiosincrasia de nuestro jugador. Porque, a ver, el talento está en todos lados. Y si usted tiene talento, bien. Así como hay entrenadores que les gusta jugar solamente con ya jugadores formados, porque lo difícil es jugar con jovencitos. Eso es lo difícil. Claro, claro. Pero lo que realmente al final tenemos que entender, y esto aplica a cualquier geografía, no es el hondureño nada más, es la mentalidad del jugador. Y eso es lo que usted puede hacer que un gran jugador se arruine o puede hacer que un jugador promedio brille la mente. Eso es todo. Y eso no me lo quita nadie de la cabeza porque es lo que he vivido. O sea, yo he tenido ejemplos de jugadores que son luchadores y tienen una mente perseverante y que la van a hacer y la rompen. Y tengo jugadores que tienen un talento, pero que nacieron así y se arruinaron a los 16 años. Y tengo varios. Tengo dos en este momento. Entonces, eso es lo complejo. Entonces, para eso, mire, usted trae un extranjero que indistintamente quién sea, no estoy hablando del entrenador que traen, yo no hablo de las personas, estoy hablando, trae un extranjero de entrenador. ¿Qué es lo primero que va a tener que hacer? Por lo menos va a tener que dedicar un año, por lo menos, a conocer a qué sabe la baleada, a qué sabe rice and beans, a qué sabe la sopa en mondongo, a cómo se lee, o sea, qué significan las malas palabras en Honduras, qué significan los gestos. Es bien difícil saber de dónde viene un jugador, cuál es la diferencia entre que venga de Trujillo
a que venga de Bajamar? ¿O cuál es la diferencia entre el jugador que se formó en Tegucigalpa versus el que se formó aquí en Choloma? Entonces, siento que ahí es donde perdemos el tiempo. Entonces, ya cuando estamos en instancias de estar peleando partidos por una clasificación, ahí está empezando a poder trabajar con un grupo. Ya prácticamente que termina entendiendo todo a los 2, 3 años. Y entonces no clasificamos al mundial. Entonces, ese es lo que yo haría. Pero ojo, yo soy pro Honduras también. Yo y Edgardo no tengo nada contra el extranjero, ¿verdad? Ni César, pero para mí es apoyar lo local y obviamente con una infusión extranjera. Pero bueno, estoy casi seguro que este cuerpo técnico todo va a ser extranjero, así que a ver qué pasa. Toca esperar. El tema de Gio Puerto, Cristian, ¿has recibido ofertas del extranjero, ya que estamos hablando de ello también? Mira, la verdad que durante el torneo pasado, sí tuve la oportunidad de hablar con muchos, entre representantes, equipos, agentes, intermediarios. Aprendí un montón porque hay de todo, bro. O sea, como todo en la vida te encontrás desde el que es más largo que la Panamericana hasta el que realmente es honesto y íntegro y quiere lo mejor para los jugadores o el que quiere llenarse las bolsas de dinero o el que en fin, ¿no? Hay de todo. Pero sí hubo, a ver, ¿qué es lo que hubo? Hubo interés en poder explorar. Siento que con aquellas personas con las que hablé y fueron las más honestas, eran quienes me decían, realmente en esta primera ventana, bien difícil que se pueda colocar un jugador como Gio, un jugador desconocido que no tiene trayectoria, que no había estado metiendo goles ni en segunda división y de pronto mete 17 goles y qué goles, ¿no? Solo el último fue penal, de ahí todos en la cancha. Entonces lo que quieren es ver la estabilidad que pueda tener, si realmente no fue llamarada de tusa, como se dice acá, de que solo fue un torneo y no. Y me dijeron, pues, o sea, Gio Puerto, o sea, no tiene que meter los 17 goles, simplemente se ve su constancia anotando indistintamente los goles que meta y en esta segunda ventana seguramente él va a tener la oportunidad de salir. Hubieron un par de ofertas que se pudieron concretar, pero eh, esta decisión no la tomo yo, la verdad que la tomaba Gio o la tomábamos en conjunto. Sentíamos que no era lo mejor para él, para ir a una determinada liga por el nivel de competitividad que tenía, era mejor quedarse en Platense, por decirte un ejemplo, o quizás en el tema de poder tener lo que iba a competir, si ibas a competir por un descenso, pues tampoco era lo más conveniente. Entonces, a ver, no somos dueños de la verdad, o honestamente, esta era mi primera experiencia, pero después de conocer personas que me aconsejaron, siento que fue la mejor decisión que se ha tomado y ahora esperando que suba a más de las 2 asistencias y los 2 pases perdón, las 2 asistencias y los 2 goles que ha metido y que pueda salir. No solo él, sino que todo jugador de Platense que pueda salir, eso es lo que pretendemos. Pero la idea es que salga al extranjero. No se lo vas a vender al Olimpia, por ejemplo. Si el Olimpia te hace una oferta. Pues de la única manera que se podría quedar en el fútbol local es que paguen lo que en su momento diga Transfer Market. Ok. Pero no sé, yo sé mucho de cómo se maneja, al menos en México. En México, cuando un equipo está sacando a un jugador y lo quiere blindar para que no se lo quite ningún equipo de la Liga MX, le pone una transferencia alta para dentro de la liga. Y cuando no, lo pone accesible para que se vaya a una liga mejor. Entonces, no sé si es algo que ustedes han pensado también, porque es un poquito, yo sé que es una entrada que sería muy buena, pero si ustedes le dan el valor al jugador, también eso le va a hacer sentirse él mejor. Y si el equipo, por decir Olimpia, Maratón o cualquiera que quiera a tu jugador y tú le pones una cláusula un poquitito más alta porque se va a quedar en la liga local, eso también
le da al jugador ese extra para seguir empujando, para seguir creciendo. Y yo pienso que, bueno, eso es lo que yo veo, ¿no? Así es como se trabaja en México, así es como lo han hecho mucho los equipos mexicanos para evitar que se vaya dentro de la misma liga, sino que crezca más arriba de nivel. Sí, no, válido, mire, honestamente, durante los 2 meses en donde se estuvieron dando estas pláticas o este interés, le repito que aprendimos mucho y hay diferentes escenarios. O sea, inicialmente partamos de que el deseo es que Gio salga del país. Ese es el deseo. Eso es lo que se busca. Esa es Claro. la prioridad. ¿Ok? Entonces, si yo voy a tener una oferta económica de un equipo local menor o similar a lo que puedo tener fuera, se va para afuera. Esa no es discusión. Por eso mi respuesta, que si un equipo local lo quiere, sí tendría que pagar el tope que dice Transfer Market. Por ejemplo, hace 3 semanas, hace un mes, era de 300,000 euros. Entonces, si lo quieren, que lo paguen. Pero eso no significa que se está cerrando la oportunidad al jugador. O sea, tuvimos escenarios en donde se daba una figura de que incluso el jugador se fuera sin que el equipo pagara absolutamente nada por esa figura de préstamo. Pero lo que se buscaba en ese momento era un crecimiento profesional del Claro. jugador y también un crecimiento a nivel de motivación del jugador. No se dio. Pero por eso digo, o sea, dependerá del escenario. De lo que sí estoy convencido es que para el mercado local, de la única manera que saliera es pagando. De la única manera, porque ¿qué es lo que normalmente se ha dado en Honduras? Obviamente hay equipos que tienen un mayor poder adquisitivo y hay equipos que no. Platense no es de los equipos con un alto poder adquisitivo, entonces es muy normal que venga un equipo que sí lo tiene, agarre a este jugador, aparte que no golee, lo venda. Entonces, pero ¿por qué no poder hacerlo nosotros? O sea, no Claro. veo por qué. ¿Sí? Entonces, a mí me decían, mira, mira, Cristian, si Gio no lo mandas a un equipo grande, jamás va a ir a la selección. Mentira, estuvo en la selección. Que no jugó, esa es otra historia, ¿verdad? Justo o no, esa es otra historia. Pero estuvo en la selección. Entonces, y no jugó, y al partido siguiente que vino a la Liga Nacional metió 4 goles. Entonces, ahí veremos si fue justo o no, o si fue acertado o error el no meterlo. Pero a lo que voy yo es a eso. O sea, realmente hay muchos mitos, muchos cuentos y leyendas que no son ciertos. O sea, yo me he dado cuenta al estar en la primera división y ser parte de la junta directiva, de que se dice que, no, es que a determinado equipo le ayudan los árbitros, o que no, que este equipo es el que va a ser campeón porque ya está dicho. Eso no existe, eso es satanizar realmente la competencia y lo justo. Repito, que se dan errores en toda índole, no estoy hablando del arbitraje nada más, ¿no? Que se tomen malas decisiones también pasa, pero eso no significa que la pureza y el fair play se pierda, pues, o sea, no, el equipo que gana es que hace mejor las cosas, pues, es sencillo. Entonces, así sería, Jorge. O sea, la verdad que la intención es que tanto Gio Puerto como cualquier jugador de Platense pueda salir de Honduras. Tenemos un semillero enorme de jugadores desde los 11, 12 años, 8 años para arriba. Y lo que buscamos es eso. La verdad que si podemos hacer alianzas con equipos fuera de Honduras, estoy seguro que eso no solamente va a ayudar al jugador, va a ayudar al fútbol hondureño a crecer. Y eso es lo que genuinamente buscamos. Pues tampoco es satanizar el hecho de que un jugador no quiera que vaya al fútbol de Honduras. No va por ahí. No. Pero preferimos que vaya afuera, pues esa es la verdad. Y ustedes Sí, no, es no han... entendible. Ajá. Sí, Sigue, dale, Simón. César. No, tranquilo, dale vos. No, yo la pregunta era porque habló de alianzas con otros equipos. ¿Se ha tenido pláticas con algún otro equipo de otra liga que se haya platicado este tema, donde haya una alianza entre... Porque yo sé, y esto lo digo yo, por lo que yo he visto, lo dijo Carlos Hermosillo, que tuvimos en la entrevista hace poco. Tienen ustedes bastante materia prima, bastante jugadores, bastante calidad. ¿Hay alguna alianza que ustedes hayan podido hablar con algún equipo, ya sea de la MLS, de la Liga MX o algún otro equipo en Sudamérica que ustedes puedan dejar estos muchachos y hacerlos crecer ahí también, o todavía no hay esas pláticas?
En este momento, don César, la verdad que lo que hemos tenido son pláticas, absolutamente nada cerrado, no tenemos ningún tipo de alianza en estos momentos, pero sí, eso sería parte de lo que se busque al vender o al prestar un jugador. Es también entender qué tipo, o sea, qué estructura tiene el equipo al que va y qué tipo de alianza podemos tener desde entrenamiento para nuestro cuerpo técnico, el poder ir y conocer instalaciones, el que, no sé, por ejemplo, si determinado equipo, su marca es Nike, entonces, bueno, meteme mis uniformes dentro de lo tuyo y ahí ya tengo poder de negociación y entonces los uniformes de Platense son Nike, mil temas, ¿no? O sea, de trabajar con nuestros jóvenes, desde poder estar mandando jóvenes a que se entrenen por temporadas o que participen a nivel de equipos de edades menores, o sea, hay mucho que se puede hacer. Tuve la oportunidad de en su momento cruzar algún tipo de plática con equipos de Francia, de Uruguay, de Portugal, en la misma MLS. Eh, entonces, bueno, eso es lo que se busca al tener un tipo de relación. En Honduras creo que no hay un tan solo equipo que lo haya logrado, que lo tenga en este momento, y es de lo que al menos aspiro poder lograr. Y obviamente esto, repito, mejora todo el engranaje del fútbol hondureño, no solamente a Platense. Entonces, eso es lo que busco. Por eso digo, no es mi intención satanizar que Gio Puerto o quien sea no va a un equipo de Honduras. No, lo que pasa es que se busca que tengamos un mayor crecimiento en todo sentido al pensar en fútbol extranjero. No, la verdad que felicitarte por la manera de pensar. Ojalá que todos los presidentes pensaran como pensás vos a la hora de mandar a un jugador al exterior. A veces, como dicen acá, se ponen los moños o no lo dejan o quieren esto, quieren lo otro, es complicado. Te felicito por la verdad, la tenés clara en el caso de Gio. Nosotros que trabajamos en esto sabemos lo difícil que es sacar a un jugador hondureño, o sea que la liga está bastante devaluada a nivel mundial. En otras ligas tienen estatutos, códigos que de repente no te dejan entrar si no sos una de las 10, 15 ligas top del mundo. Entonces es bien difícil para el jugador hondureño. Y también a lo que decía César, de hacer un convenio con algún club, también es difícil. Es muy difícil porque los clubes prefieren de repente hacer convenios con clubes argentinos, con clubes uruguayos, colombianos, venezolanos, no con un club hondureño. Entonces es una pena porque la verdad, yo hace 15 años que vivo acá y yo creo mucho en el jugador hondureño, creo que acá hay materia prima para estar muchísimo mejor de lo que estaba, para haber clasificado por lo menos 2 mundiales de los 3 que no se clasificó, y eso es generar dinero a arcas de un fútbol que es humilde. La verdad que en el sentido platense, como económicamente tenés ya planificado lo que es el año. Yo me imagino que un presidente se organiza con patrocinio, con televisión, taquilla no puedes contar a veces porque sabes que te van 2 personas o 3 personas, eh, pero en el tema económico, ¿cómo está Platense? ¿Tenés bien armado, todo planificado, o cuesta, hay que meterla la hombrada ahí? Sí, solo para terminar la idea de lo que mencionaba de la dificultad del pasaporte, digámoslo así, el pasaporte hondureño, es totalmente cierto. Y a eso sumémosle, o sea, la dificultad de poder colocar un jugador o generar algún tipo de alianza es complejo. Y a eso sumémosle no haber clasificado al mundial. Yo hablaba con representantes que me decían, che, querido, qué chis, o sea, ya de un día para otro ya valiste nada, entonces es complejo, ¿no? Entonces por eso digo, o sea, eh, clasificar o no a un mundial o sea, es bueno para todos. Entonces, Una cuando vidriera. hablemos, sí, sí, cuando se habla, y repito, cuando yo digo hablemos, no es al periodismo del que estoy hablando. Cuando hablemos, hablemos para construir, pues, o sea, no para juzgar, no para cuestionar, no para deshacer. Y bueno, en el tema económico, no, el fútbol no es negocio, al menos en Honduras no lo es. Eh,
si usted logra que un proyecto, que un equipo, que un torneo sea autosostenible, es campeón. Ese es el propósito de Platense. Es viable, es posible. Este torneo de apertura quedamos al 85%, casi 90% de ser un proyecto autosostenible. Este segundo torneo está más complejo, especialmente por el tema de taquillas. Se murió la emoción del fútbol hondureño al no clasificar al mundial. Parece mentira, pero es cierto. Entonces, y sí, a pesar de que no se cuenta con taquillas, es uno de los 5 pilares o ingresos que uno toma en consideración, aparte del patrocinio, lo que televisora te pueda dar, la venta de camisas. Pero es complejo. Entonces, ahorita vamos que viviendo día a día, pero bueno, vamos buscando y la intención es, parte de las metas y los objetivos de este segundo torneo es lograr el 100% de esa autosostenibilidad del equipo. Pero no, sin duda que es bien difícil, es bien complejo, no puedes... es complejo en el fútbol planear a largo plazo, incluso a mediano plazo. Yo les cuento una anécdota. Bueno, lamentablemente por el tema del alumbrado eléctrico y por el tema también de cómo que valdría la pena, esta sí la van a hacer viral, mira esto que voy a decir ahora, porque hay mucho desconocimiento en torno a cómo se dan los horarios y las fechas. A mí, por ejemplo, en el puerto hay un grupito que me sataniza diciendo que es que yo pongo los partidos de Platense contra Real España aquí en el Morazán y todos los demás partidos aquí en el Morazán, porque soy sanpedrano. Entonces he vuelto al tiburón sanpedrano y que yo escojo los horarios y las fechas, pero no, eso no es así. A ver, en principio, las jornadas se establecen a partir de una plataforma, un software que lo hace de manera aleatoria. Queda por ejemplo, la jornada de este fin de semana. Hay 5 equipos locales, ¿no? Entonces, esos 5 locales, ¿cómo escogen quién juega y quién no? Primero partimos de que no pueden haber juegos simultáneos. Los partidos deben de darse a horas distintas. Entonces, usted puede jugar una jornada de fin de semana, puede ser con excepciones, viernes hasta el lunes, con excepciones. Pues normalmente la idea es que sea sábado y domingo. Entonces, usted tiene 3 horarios por día. 3 de la tarde, 5 y 15, 7 o 7 y media. Pare de contar, 3 horarios. Entonces, hay 5 o 6 criterios que se utilizan, que son parte de los estatutos y lineamientos, de parte del reglamento de competición de la liga, en donde de esta manera se jerarquiza o se da prioridad a quién escoge primero la hora y la fecha, el día. Entonces, el primer criterio es cuando hay un equipo que va a una competición internacional. Entonces, ¿por qué? Porque dependiendo de cuándo juega, fuera, el viaje, etcétera, tiene que jugar primero el día y la hora. Segundo criterio, un clásico. Entonces, para mis amigos del puerto que me satanizan, no podíamos jugar el domingo a las 3 de la tarde ayer, porque el clásico era, ¿cuál, Jorge? Olimpia Maratón. Exactamente. Entonces, ellos escogen el horario a las 3 de la tarde. Chao, Cristiancito. Luego era un equipo pequeño con un equipo grande. Ese es el tercer criterio. Entonces ese, si no me equivoco, era Olancho Motagua, si no estoy equivocado. Sí. Ahí escogían el segundo horario. Luego el cuarto es el equipo más taquillero. Pero ojo, o sea, si ya los equipos van saliendo, una vez que escogen el horario van saliendo. Entonces, el equipo más taquillero, si no me equivoco, fue Olimpia, Motagua, creo que después va Platense, por ahí va. Entonces, si Motagua hubiese tenido que escoger antes que nosotros porque no había escogido horario, el equipo más taquillero van ellos, no nosotros. Y luego, no recuerdo cuál es el otro criterio, y luego otros. Entonces, así se van escogiendo los horarios. Entonces, hay quien me diga, sí, Cristian, pero bien pudiste haber jugado el sábado a las 3 de la tarde, porque nadie jugó, ¿cierto? No hubo fecha a las 3 de la tarde el sábado. Hubiera podido jugar en el Estadio Excelsior. El problema es que a eso le tenemos que agregar un lineamiento más. Y es que entre juego y juego deben de haber 72 horas de descanso. Indistintamente quién sea el que lo quiera usar o no, son 72 horas. Platense jugó
en 5:15 de la tarde el jueves, tenía que jugar hasta el domingo. Entonces, esa es la manera en que se dan los horarios, esa es la manera en que se dan los días de juego, ¿no? Entonces, es complejo cuando a usted, por ejemplo, le toca jugar un jueves, 3 de la tarde, porque ahí, créanme que llegó usted, su mamá y sus hijos, y su esposa, y ya, y los jugadores, pues, y los árbitros. Sí. Entonces, es complejo. Pero esa es la manera en que está estipulado, es la manera en que se respeta, es justo porque todos tenemos las mismas posibilidades, dependerá de cómo se vaya dando cada jornada, y además fue la manera en que se votó en su momento. O sea, no podemos hacer nada. Pero créanme que no soy yo quien pone los horarios y la Bueno, fecha. ya está aclarado, Cristian. Yo a Cristian lo Para- conozco hace más de 30 años, César y Edgardo. Nos conocimos cuando estábamos, pues como dicen en Honduras, cipotes de 14, 15 años ahí en un centro social que se llamaba el Casino San Pedrano. Jugué fútbol con él, fuimos rivales en el fútbol, pero fuimos muy buenos amigos y los seguimos sosteniendo. Quiero felicitarte, Cristian, porque te involucraste en el fútbol y veo que lo estás haciendo muy bien. El profesor Raúl Cáceres nos comentaba que tenía una excelente relación con tu persona y me gustaría tocar la parte humana también. ¿Qué hace Cristian después de atender a Platense? ¿Y cómo está tu familia allá en San Pedro Sula? Bueno, la verdad que yo soy consultor en mercadeo. Toda mi vida he hecho esto desde que me gradué de la universidad. Y ese es mi rol. Me toca viajar bastante por trabajo. Así que me toca compartir pues mi trabajo y mi hobby, que es Platense, y bueno, y lo otro dedicárselo a mis hijos, a Claudia, mi esposa, a mi familia y amigos. Pero básicamente esa es mi vida. Sí ha cambiado con Platense porque ya no hay tanto tiempo para las cervecitas y los whiskies, porque tenés que andar enfocado. Ya me imagino yo con un par de cervezas y que un árbitro comete un error. Eh, pero no, o sea, la verdad que me ha servido en todo sentido esta aventura con Platense, hasta el acercarme a Dios, de verdad. Profesor Cáceres es un gran ser humano, he aprendido mucho de él, ya que lo mencionaste. La verdad que es un tipo excepcional como padre, como hijo, como esposo, como entrenador, como amigo. De verdad, o sea, yo por eso siempre digo que mientras yo sea presidente de Platense, él va a ser mi entrenador y de eso no tengo dudas. Hemos estado en rachas de perder 9 juegos seguidos y no ganar, o, o haber perdido 4 o 5 partidos antes de llegar a una final en segunda división. Y la verdad que cuando uno lo ve trabajar, o sea, vos no tenés duda de la pureza y de la entrega de él, y de la escogencia que hace de su cuerpo técnico. La verdad que en el equipo, él es de verdad un eslabón bien importante para la escogencia de jugadores, junto a Osman Vélez, nuestro director deportivo. Y bueno, a mí me dan la oportunidad de involucrarme y opinar también, y me toman en cuenta. Así que no, la verdad que y él es muy cercano a Dios, su familia también, y eso o sea, para mí es un gran ejemplo, de verdad. Así que Platense es una familia, todo jugador que llega a Platense lo sabe y se da cuenta, parece que fuera un cuento de hadas. Ustedes no tienen idea los jugadores con los que he tenido la oportunidad de hablar, jugadores de mundiales, jugadores de selección, jugadores que han estado fuera de Honduras, eh, que me han dicho, yo quiero jugar en Platense. Por lo que he escuchado, por lo que veo, quiero que me entrene Raúl Cáceres. Sí, pero no te puedo pagar lo que te están ofreciendo en otro lado, no te puedo pagar o sea, lo que pedís. No significa que no sea justo o que no lo valgas, pero no te lo puedo pagar. Y me dicen, pongamos de acuerdo, pues, y hay jugadores que han llegado a alinearse al techo salarial del equipo, porque algo que no mencioné cuando hablábamos del tema de ser autosostenible o no, es que, a ver, si vos te venís a querer a poner inventar y contratar todo lo que querás, y no
veas tu presupuesto o hasta donde te amarre, te cura la sábana, estás mal, pues de ahí ya estás perdido. Entonces en Platense eso sí fue algo que se implementó. Yo quisiera tener probablemente a un jugador que no pueda pagar, pero hoy estoy feliz con los jugadores que están. Fíjense que cuando hicimos ese salto de segunda a primera, ya todos los jugadores habían firmado para segunda división con una oferta salarial, con determinado beneficio, etcétera. Pero una cosa es segunda división y otra cosa es primera. Cualquier jugador pudo haber venido y al firmar su nuevo contrato, porque lo tenés que firmar porque ya no aplican los de segunda división, en ese momento, hey, pero ya estamos en primera y ¿qué hay para mí? Ni un tan solo jugador, ni uno, ni uno. Sí. Solicitó, preguntó o pidió algo. Ahora también estoy consciente que 3 semanas antes de que se cerraran la inscripción de nuevos jugadores, también junto al profesor Cáceres tomamos la decisión de que no íbamos a contratar absolutamente a nadie más y menos íbamos a sacar a un jugador porque yo les había hecho una promesa y que era que si subíamos a primera división estando en segunda, íbamos a enfrentar primera división con los que habíamos ganado segunda. Entonces, ¿por qué ahora iba a incumplir a mi palabra? Entonces, obviamente eso es Platense y por ahí parte para mí el éxito que tenemos y el suceso. También tuve jugadores que no aceptaron y comprendo pues. Y hoy en día me han llamado y me han dicho, pucha, Presi bien me dijo que no me fuera para determinado equipo, mejor estuviera con ustedes, porque una cosa es que yo te diga, te voy a pagar tanto y la otra cosa es que en verdad te pague, ¿verdad? Entonces, Correcto. por ahí va, Jorge. Estabas hablando de Solani, ¿verdad? Y de Georgie Welcome. Cuando estabas hablando de jugadores mundialistas y que jugadores de selección. No, y otros con los que tuve la oportunidad de hablar también. Pero sí, la verdad que ambos son un caso ejemplar para mí. De verdad que Georgie Welcome, qué tipo es un ser humano de verdad. Ayer viene Ramón, mi motorista, y le dice, Georgie, pero esa pelota te pegó en el pie, hermano. Jesús, le dijo. Y es cierto, cuando él te dice eso, no encontrás la manera en que vos ves, muchas veces hay gente que habla de Dios o habla de la iglesia y vos sentís que no es genuino, pues. Georgie es un verdadero hijo, o sea, es un hijo de Dios en toda su expresión. No le ha estado pasando tan bien ahorita, tiene un tema familiar que le está costando, así que ese gol de verdad se lo dio Jesús. Y todos estamos muy alegres por él porque ayer estoy seguro que tuvo ese momento de vida que lo necesitaba. Y Solani, bueno, ni qué decir. Solani despreció ofertas en Costa Rica, pero él fue bien claro y no te estoy inventando. Él me dijo, Presi, quiero jugar en Platense, quiero estar con el profesor y quiero ayudar a que crezcan todos esos jóvenes que he estado viendo. A eso vengo. Y Georgie y Solani han sido unos ángeles para Gio. Porque para Gio ha sido difícil, ¿no? O sea, cualquiera se emociona, se ilusiona, no tenés idea cuántas veces hablamos. Porque para bien o para mal, no sé si fue un error o no, lo pregunté en su momento a personas en las que he llegado a confiar de que si era mal involucrarlo en todo, pues porque si yo me sentía desilusionado cuando algo ya no era como pensaba, ya me imagino él, ¿no? Que tenía las maletas listas, ponerle, o que tenía ese anhelo. Pero al final, la verdad que no soy yo el que voy a viajar, no soy yo el que tiene que decidir, es su vida, es su futuro, entonces yo no puedo ser quien para decidir por él, pues. Entonces, si Gio no está afuera es porque fue una decisión que tomó él, lo tomamos juntos, pero él por delante. Pero no, la verdad que ha sido también creo que todo esto lo ha ayudado a hacerse más fuerte mentalmente. Ayer mete ese gol contra la España y estaríamos hoy, pero bueno, va a meterla ahorita contra Olancho seguramente. Todo el mundo aprende de lo que no hizo bien, ¿no? Tenemos un comentario que dice que Presi, ahí tienes a Simovic como asesor, un delantero que en Honduras le dan el valor que merece. Un amigo. Pues no lo quería decir, pero una de las personas
hemos con hablado. las, con las que he tenido la oportunidad de hablar y en las que, y no es porque esté aquí, en las que lo escucho y le he tenido la oportunidad de preguntarle y ojo, hasta el día de hoy jamás he estado, o sea, no hemos estado presencialmente, ¿no? Hablando, solo ha sido por Por chat o en teléfono. alguna llamada, creo que hoy es lo más cerca que he llegado a verlo. Pero es Edgardo, y no lo digo por quedar bien con él. Yo la verdad que Jorge me conoce y si me cayera mal se lo digo, pero no, la verdad que es una de las personas que sentí que fue genuino. Él sabe que todo lo que he dicho acá no es mentira, porque hemos tenido la oportunidad de hablar. Eh, y bueno, no sé quién fue que escribió eso, pero tiene Fue, toda la razón. fue Tini ¿Algún amigo? Celaya 697, Tini Celaya 697 fue el que puso el comentario. Bueno, Tini, no sé si es amigo de Edgardo, pero acertado comentario. No, no, les voy a explicar quién es Timi. Timi es el papá de Iván Celaya. Iván Celaya es un jugador que tiene 17 años, 18 años, que está en Uruguay, en Durazno. Él está mirando, él mira los podcasts nuestros, les gusta mucho porque nos dice que somos diferentes, que hacemos algo diferente. Entonces, él es el papá de un chico que vino a un microciclo sub-17, que para mí tenía que haber ido con los ojos cerrados al Mundial, pero bueno, acá miran el fútbol de espalda a veces, entonces no lo llevaron al Mundial. Gracias a Dios, yo le dije, por suerte no fuiste. Ahora él se está preparando, firmó en un equipo de Durazno, que juega en la segunda división de Uruguay, y con 18 años va a prepararse para querer con el sueño de poder jugar en la sub-20 y con la selección de Honduras. Ahora tiene unas condiciones tremendas, muy buen jugador, un profesional tremendo, y bueno, estamos acompañándolo en su carrera y deseándole siempre lo mejor. Pero este es un amigo, por eso habló. Bueno, muchachos, la verdad que me dio un placer por volver a conversar con un viejo conocido como lo es Cristian Andrés, actual presidente de Platense. Espero que te haya sentido cómodo, que te haya gustado la plática, porque yo le digo a César y a todos, más que una entrevista es conversar, es charlar de fútbol con gente involucrada. Vamos a invitar entrenadores, presidentes y vamos a apoyar a los equipos que en Honduras tienen muy poco foco o muy poco a cámara. Se lo dije muy claro yo a César cuando iniciamos este proyecto. Tenemos que apoyar a los pequeños que no lo voltean a ver y tenemos que resaltar, invitar a gente que nos venga a hablar de fútbol, a Quijotes del fútbol, porque en Honduras quedan muy pocos Quijotes del fútbol, porque como decía Cristian, ellos aportan, no ganan, para que otros puedan vivir. Así que nuevamente, Cristian, te agradezco la oportunidad que nos brindaste y siempre bienvenido acá en este espacio. Hombre, gracias. La verdad que sí estaba un poco resentido porque no me invitaron al primer programa, pero bueno, todo pasa. Pero agradecido por el espacio, pues, por haberme considerado y no, agradezco todas sus preguntas. Fueron sin amague, pero pude regatear ahí, así que estamos, Y, estamos viendo. César, un gusto conocerlo y bueno, Edgardo, pendientes de ese café, pronto será. Y no, a la orden y agradecido en nombre de Platense, de toda su afición y bueno, de todos los que somos parte de esta familia. sí, nos estuvimos muy contentos y muy a gustos con esta plática. Definitivamente lo tratamos de hacer así, diferente, ameno, sin poner presión a nadie. Simple y sencillamente tener una plática de fútbol con alguien que sabe, con alguien que tiene mentalidad a seguir adelante, a apoyar al fútbol. Y cuando empezamos este proyecto, como lo dijo Jorge, esa era nuestra meta, nuestra finalidad a poner esto para todos, no nada más para los equipos grandes, no, tenemos espacio para todo el mundo y realmente una conversación muy amena, muy buena y de verdad mucho gusto en conocerte, Cristian. Cuando quieras y cuando puedas, aquí ya sabes que tienes tu casa, aquí estamos para volverte a tener cuando se dé el momento, claro. Gracias, don César. Ahora Edgardo, sí, Edgar, Espectacular, no, agradecerle a Cristian, sabemos que es una persona muy ocupada por su trabajo, su familia, por Platense, y tener estos minutos, estos momentos, y bueno, y la paró de pecho y salió jugando, porque la verdad le tiramos algún bombín como le tiramos a Cáceres, como a Mosillo, como a Troglio. Acá es sin amague y vamos al hueso igual, no hay problema. Pero siempre con honestidad, con claridad y no tenemos que quedar bien con nadie.
no tenemos que como decimos en Uruguay, adorarle la píldora, rascarle la espalda, no tenemos que quedar bien con nadie. Nosotros decimos la verdad de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que vemos y bueno, todo siendo, como decís tú, no satanizando a nadie y que el fútbol de acá crezca y se puedan vender jugadores y se puedan volver autosostenibles los clubes y que la gente vaya a la cancha, sería lo más lindo y que regrese Honduras a los mundiales. Pero muchas gracias, Cristian. No, a vos, Edgardo, gracias. Bueno, y un saludo a Ricky Padilla desde acá, desde Atlanta. Ahí me lo saludás, Cristian, por favor. Le diré, lo miré ayer en el estadio, estaba nervioso, pero salió bien librado, se salvó el invicto, se salvó el invicto. Bueno, César, no sé si vas a agregar algo más ya para cerrar la entrevista. No, ya yo creo que cerramos dándole las gracias a Cristian y por aguantar el amague aquí que le estuvimos tirando de derecha y de izquierda. Pero sí, no, mucho gusto y bueno, cerramos este segmento de Sin Amague de Líderes del Podcast.